deseo del cristiano. El deseo y el anhelo del cristiano. En segundo lugar, el deseo cumplido del cristiano. En primer lugar, el mayor deseo del cristiano. Y en segundo lugar, el deseo cumplido del cristiano. Veamos entonces en primer lugar el deseo, el mayor deseo del cristiano. El mayor deseo que realmente conduce a la felicidad. Mira lo que dice en los primeros versículos: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de ¿qué? De justicia. Hermanos, Cristo, el Rey, el Salvador, utiliza el hambre y la sed para describir el deseo intenso de los creyentes por la justicia. Él ha utilizado el hambre y la sed, que son dos cosas que todos enfrentamos, dos necesidades. Él las ha utilizado para describir el anhelo y el deseo de los creyentes por la justicia. Y tenemos que preguntarnos qué es el hambre y por ende también preguntarnos qué es la sed. Porque el Señor ha utilizado estas dos realidades, hambre y la sed, para describir el anhelo y el deseo de los creyentes por la justicia. ¿Qué es el hambre? El hambre es el deseo intenso por alimentos. El hambre es el deseo intenso por alimentos. ¿Qué es la sed? La sed es el deseo intenso, ¿por qué? Por agua, ¿verdad? La sed es una necesidad, en este caso, por el agua, es un deseo por el agua también. Y el hambre es la necesidad del pan. Son dos necesidades indispensables y deben ser atendidas. ¿Por qué? Si no son atendidas, eso nos puede causar ¿qué? Aún la muerte, ¿verdad? Son dos necesidades y el hambre y la sed se distinguen como el deseo, el anhelo por ya sea pan, el hambre, o ya sea la sed por agua. De modo que Dios nos ha concedido sentir hambre, porque eso nos permite ver que hay una necesidad y que debemos alimentarnos, y por ende también el sentir sed nos ayuda a que sepamos que nuestro cuerpo necesita ¿qué? El agua. Piensen cómo sería de nuestro cuerpo si no sintiéramos hambre, si no sintiéramos sed. ¿Cómo sabríamos que deberíamos darle agua al cuerpo? ¿Cómo sabríamos que deberíamos darle pan al cuerpo, alimentarlo? De modo que el hambre y la sed son los deseos por estas dos necesidades, el pan y claramente el agua. De modo que lo que Cristo ha hecho aquí, lo que empieza en este versículo, es demostrar el hambre y la sed como un deseo. El hambre es el deseo por pan, la sed es el deseo por el agua. De modo que eso nos muestra que hay un deseo intenso, un deseo grande, un deseo por algo necesario. Desear el agua es algo necesario, desear el pan es algo necesario, debe ser atendido. Y es esto lo que el Señor utiliza, es esta comparación que el Señor hace para describir el deseo intenso de los creyentes por la justicia. Por la justicia. El hambre y la sed es el deseo por la satisfacción de la necesidad, de una necesidad. Y es así como Cristo, el Rey, ilustra el deseo del creyente. Pero no el deseo por el agua, ¿verdad? No es el deseo por el pan. ¿Por qué es el deseo? ¿Por qué hay tal anhelo? ¿Por qué hay tal deseo? Y es lo que dice el versículo a continuación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Así que cuando ustedes encontramos aquí la palabra hambre y sed, eso indica que hay un deseo intenso. Se podría traducir: bienaventurados los que desean con ansias, con esmero, con fervor la justicia. Así podría ser traducido. Bienaventurados los que desean ¿qué? Los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Es una hambre, es un deseo intenso por la justicia. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta: ¿y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La cual aquellos dichosos, bienaventurados, anhelan y la desean con ansias, con esmero.
¿Qué es la justicia? La justicia hace alusión a la rectitud moral de Dios. La justicia hace alusión o tiene que ver con la rectitud moral de Dios, tiene que ver con la santidad absoluta de Dios y tiene que ver con la perfección moral de Dios. Tiene que ver con lo que Dios es, con su esencia, con todo el ser de Dios. Así cuando hablamos de la justicia, en este caso esto implica que está hablando acerca del carácter de Dios. Es todo aquello que se conforma a ese carácter, a ese estándar de Dios, a esa voluntad de Dios que está revelada claramente en las Escrituras, en la Biblia. Es esa santidad perfecta de Dios. La justicia también significa una relación recta con Dios y al mismo tiempo con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. De tal manera que el hambre y la sed de la justicia hace referencia a aquellos que tienen una pasión por ser puros, por ser santos, por ser rectos, por ser justos e íntegros de corazón como Dios lo es. El tener hambre y sed de justicia significa entonces tener una pasión interior por ser santos, puros, íntegros, justos, así como Dios lo es. De nuevo que esa es la evidencia de un cristiano también. Él tiene dentro de sí un anhelo ferviente, un deseo por cada día ver la santidad de Dios en su vida y conformarse a esa santidad de Dios, a esa verdad de Dios, a esa justicia de Dios, a esa rectitud de Dios. Está anhelando ver en su vida tal carácter. Y hay una pregunta que debemos hacernos a la medida que estudiamos este tema, y es: ¿cuánto de nosotros tenemos tal deseo por la santidad, por la rectitud y por la pureza y por ser justos como Dios es justo? ¿Cuánto de nosotros tenemos tal deseo? Recuerden que el Sermón del Monte, la primera parte, nos muestra las características de aquellos creyentes, de aquellos que hacen parte de ese pueblo del cual Cristo reina y reinará para siempre. Y una de esas características es que tienen un deseo intenso. ¿Por qué? Por ser conformados a esa santidad perfecta de Dios, a esa rectitud perfecta de Dios, a esa voluntad soberana de Dios. Anhelan y desean tal cosa. Están apuntando hacia ella. Y eso significa, hermanos, que por naturaleza nosotros no tenemos tal anhelo y tal deseo en nosotros. Por esa vida recta en nuestras vidas, en nosotros, por esa santidad en nosotros. Esto es algo que por naturaleza no lo tenemos. El hombre por naturaleza no desea la justicia, no desea glorificar a Dios, no desea conformarse a lo que Dios es. No desea tal cosa. Pero es algo que empieza a acontecer en el momento que Dios nos llama y nos da la fe en Cristo, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver que claramente somos pobres en espíritu, como ya lo hemos considerado. Un pobre en espíritu es aquel que puede ver su pecado y puede ver claramente que no se conforma a ese carácter de Dios. Puede ver que él no está viviendo a la luz de esa revelación de Dios, de esa santidad de Dios. Puede ver que está corto, que ha ofendido al Creador, que vive en contra de su santidad, de su verdad. Puede ver que no hay en él santidad, puede ver que no hay en él verdad, no hay en él pureza. Ese es un pobre espíritu. Aquel que puede ver su condición de pecado. Y aquel que claramente llora, como dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y la razón por las cuales lloran es porque pueden ver su pecado, pueden ver su maldad, pueden ver que no están viviendo a la luz de lo que Dios es. Lloran por su pecado, lamentan no tener una vida santa, lamentan no vivir y no reflejar la santidad de Dios. Lamentan vivir en contra de lo que Dios es y su carácter. Y por ende son mansos, sumisos. Reconocen que son indignos
dignos en este caso de estar delante de Dios, pero también anhelan y desean poder algún día llegar a ser santos y justos como Dios. Anhelan y desean algún día reflejar y glorificar a Dios en toda su manera de vivir, en poder ver esa vida recta que hay en Dios, esa perfección de Dios, poder algún día verla estampada en sus vidas. Ese es el anhelo de un verdadero cristiano. Anhela y desea que su vida cada día se conforme al carácter de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios también al llamarnos. Es conformarnos a la imagen de Cristo, es decir, forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que seamos santos como Dios. Por eso hay varias amonestaciones como sed santos porque Dios es ¿qué? Es santo. Ahí mismo en Mateo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Y así sucesivamente. Porque es el deseo de Dios conformarnos a su carácter, a su imagen y semejanza. Así como Dios cuando creó al hombre, a su imagen y semejanza. Y por ende aquellos que han reconocido su condición de pecado, han llorado por su pecado y se han rendido a Cristo, empezará a haber en ellos un fuerte anhelo, una fuerte pasión por esa vida santa y esa vida recta. Por imitar a Dios, por conformarse a lo que Dios revela acerca de sí, a lo que Dios revela y ordena también en su palabra, se empieza a producir tal anhelo, tal afecto, tal pasión por tal cosa, por ver en ellos ese carácter de Dios manifestado y estampado en sus vidas. Y en las Escrituras encontramos, hermanos, muchas afirmaciones sobre esta sed, sobre este deseo, sobre este anhelo de Dios, anhelo por lo que Él es, de ser como Él también. Por ejemplo, en el Salmo 63, versículo 1, se lo leo. David, el salmista, dice de la siguiente manera: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Esa sed significa deseo. Mi alma desea de ti, mi alma te desea y mi carne te anhela. Eso indica que hay una pasión por Dios. Y dice, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Ahí está la manifestación de un anhelo y un deseo del salmista. ¿Por qué? Por Dios. Por lo que Dios es. Por lo que Dios es. Y otro versículo de los hijos de Coré, de Salmo 84, versículo 12, lo leo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Un anhelo, un deseo, una pasión por Dios, por conocerle, por tener una relación estrecha con Él, por estar lo más cercano a Él, de modo que aquel que tiene hambre y sed de justicia es aquel que desea ser justo como Dios es justo, desea que la vida justa o el carácter justo de Cristo sea reflejado en Él, pero no solamente en Él, sino en todos los que le rodean, en toda la humanidad. Anhela y desea que la voluntad de Dios sea hecha tanto en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el que tiene hambre y sed de justicia. Ese que tiene la hambre y la sed de justicia es una persona que no tolera y no consiente aquello que se opone a Dios, que se opone al carácter santo y recto de Dios. Es aquel que no apoya lo que el mundo y aún los gobiernos dictan que van en contra de la ley de Dios. En el tiempo de hoy, hermanos, encontramos que muchas leyes están siendo sacadas, ideologías también, que van totalmente y radicalmente en contra del carácter de Dios, de la santidad de Dios y de la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Totalmente en contra.
Y entonces, ¿cómo actuará una persona que realmente tiene tal deseo por la justicia? Pues una de las actitudes será que él no va a estar de acuerdo, él no se va a conformar porque él ama la justicia. Él desea que todo aquello que se conforma al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Y por ende estará en contra de todo aquello que se opone a ese carácter de Dios, esa rectitud, esa voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando sale una ley que se opone a la Biblia, como el aborto que encontramos en el tiempo que vivimos, homosexualidad, se está apoyando estas cosas que realmente son en contra de la Biblia. Aquel que ama la justicia, aquel que tiene hambre y sed de justicia, jamás va a poder estar a favor de tal cosa. ¿Por qué? Porque es un amador, desea que la justicia y la rectitud de Dios, su santidad, se expanda y vive a la luz de esa realidad. Él no lo va a tolerar. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en Lot cuando estuvo en Sodoma y Gomorra. ¿Saben cuál era la actitud de Lot en Sodoma y Gomorra? Estaba dichoso de estar allí. Dice la Biblia que este justo afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y se habla de Lot como un hombre justo, un hombre que vivía y andaba y deseaba andar de acuerdo al carácter de Dios, a su palabra. Y estaba en medio de una generación perversa, y uno de los pecados que allí se practicaban son los que hoy se están practicando de una manera intensa. Y dice la escritura, Pedro, que este hombre justo afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él no estaba contento allí. Él no estaba satisfecho al ver las aberraciones que se practicaban, sino él antes estaba dolido y llorando por dentro, deseando claramente que ese pecado dejara de existir y que los hombres glorificaran y exaltaran a Dios realmente. Esta es una evidencia, un ejemplo de una persona que tiene hambre y sed de justicia. Esto es lo que vemos también en Cristo, cuando él entró al templo y vio que el templo estaba contaminado. Tomó unas cuerdas en su mano y dijo, la casa de oración, ¿qué es? Pero ustedes la han convertido en una casa de mercado. Y allí lo vemos a él con su autoridad, y muchos lo ven como que, ¿qué está haciendo Cristo? Es el deseo por la justicia. Es el deseo por la justicia. Y esto lo vemos también a lo largo de las Escrituras, en todos los hombres de Dios. Por ejemplo, en Pablo, cuando estuvo en Atenas y miró la idolatría que había en Atenas, dice que Pablo se enardeció en su corazón, sintió cierta indignación por ello. ¿Y qué hizo Pablo entonces al respecto? Él empezó a predicar el Evangelio, a predicarles que hay un creador que es el Dios de la Biblia. Él empezó a mostrarles, a hablarles acerca de la verdad de Cristo, el Salvador. De modo, hermanos, que el deseo por la justicia nos lleva a proclamar la verdad acerca de Dios, a proclamar su Evangelio. Porque anhelamos que los que hoy no honran a Dios y glorifican a Dios, algún día lleguen a hacerlo. Lleguen a adorarlo, lleguen a honrarlo, lleguen a vivir de acuerdo a su carácter. Es por eso que el Señor nos llama la sal de la tierra. Porque está buscando la preservación de esa santidad de Dios, de esa justicia de Dios. Porque anhelan que todos vivan a la luz de esa justicia, de esa rectitud, de esa perfección absoluta de Dios. Así que tener hambre y sed de justicia, de la rectitud de Dios, nos lleva claramente a decirle no a aquello que se opone a Dios. Y aprobar y abrazar y tolerar y amar y animar a que se realice todo aquello que va de acuerdo al carácter de Dios revelado en la Biblia. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, vayan conmigo allí. Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice de la siguiente manera:
Lo primero que encontramos en el versículo 1 es: sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos que amados. Y llamado acá, sea que mandato, imitadores de ¿quién? El que tiene hambre y sed de justicia anhela y desea imitar a Dios. Lo desea con toda su fuerza. Lo anhela y lo desea. Versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos ¿qué? Y como Dios es amor, entonces anhelamos también ¿qué? Amar. Anhelamos vivir a la luz de esa justicia. Y andad en amor, versículo 2 del capítulo 5 de Efesios, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aunque ni aún se nombre entre vosotros como conviene a qué. Que ni siquiera se nombre estas acciones pecaminosas claramente. La fornicación es una oposición directa a qué. A lo establecido por Dios, en este caso la primera institución, ¿el qué? ¿Recuerdan? El matrimonio. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes, a santos. Cristo nos ha estado dando las características de aquellos que ya son parte del pueblo de Dios, de aquellos que han sido salvos ya de su pecado, de aquellos que han puesto su fe en Cristo y ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos que el pecado es algo que ni siquiera debe nombrarse de nosotros. Dice el versículo número 4: ni palabra deshonesta, ni necedad, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? De gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de ¿qué? Ninguno que no ama la justicia tiene parte en ¿qué? En el reino, no tiene parte y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y qué está hablando el Evangelio de Mateo? De Cristo el Rey y de que tiene un reino. Tiene un pueblo sobre el cual el Cristo reina, el Rey reina. ¿Y qué estamos considerando? Que el deseo por la justicia y conformarse al carácter de Dios es una característica de todos aquellos que claramente tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ellos heredarán la tierra por heredad. De ellos es el reino de los cielos. Y así sucesivamente. Dice el versículo número 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad de acuerdo a esa santidad. Cuando se usa la palabra luz en cuanto a Dios, indica la santidad de Dios. Anden a la luz de esa santidad, deseen vivir en santidad, y ese será un deseo y una característica de un hijo de Dios. Versículo número 8, versículo 9, perdón: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y qué. Y aquí se nos repite. ¿El fruto de qué? Porque el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, nos lleva a que claramente amemos, abracemos lo que es justo, lo que es de acuerdo al carácter y a la voluntad de Dios. Versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderla. Esto es lo que hará una persona que tiene hambre y sed de justicia, un sediento por la justicia. No va a participar de las obras de las tinieblas, de las obras pecaminosas. No va a tener ninguna relación, ningún acuerdo, ninguna conexión con ello. Sino por lo contrario, ¿qué va a hacer? Las va a reprender. Eso significa que las va a rechazar, no las va a aprobar, va a decir, no, está mal, no va a estar de acuerdo con ello. Pero una pregunta que quiero que nos hagamos: ¿por cuánto tiempo tendrá el creyente tal deseo por la santidad y la verdad y todo aquello que se conforma al carácter de Dios? ¿Por cuánto tiempo?
Nuevamente leamos Mateo capítulo 5, versículo 6, se los leo otra vez. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Antes de escribir el deseo y el deseo, que lo traduce el hambre y la sed, hay un verbo aquí. Bienaventurados los que tienen. Ese verbo ahí que aparece. Ese es un verbo que significa, el verbo allí que significa tener, significa poseer o atesorar algo. Pero ese verbo está en tiempo presente. Significa que es algo que se mantiene en el presente. De modo que lo que el Señor está diciendo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, indica que ese deseo no fue por un momento, sino es un deseo que se mantiene en el presente. Es un deseo continuo por la justicia. Es un deseo continuo por ser conformados y porque la justicia, el carácter santo de Dios sea reflejado en la vida de esa persona. ¿Por cuánto tiempo anhela y desea entonces el cristiano la justicia? Siempre lo anhelará, siempre lo desea, siempre va a estar inclinado deseando ser santo, justo. Y aún va a ver su vida y por ende va a ver que claramente no se conforma a esa realidad, pero igual lo anhela y lo desea con todo su corazón. Apunta siempre hacia esa rectitud, anhela ser cada día como Dios en su carácter moral. Ese es el deseo interior. Y puede decir, como dijo Pablo, te voy a leer este pasaje de Romanos 7, 22. Pablo está demostrándonos quién es un hombre que tiene hambre y sed de justicia. Dice así, Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. Me deleito, me gozo en la ley de Dios que claramente refleja la santidad de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, lo que Dios es. Pero dice Pablo, veo otra ley en mis miembros, ese es en el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando de que hay una guerra interior, hay un anhelo interior por la justicia, por la ley de Dios, por hacer lo que Dios ha ordenado, por vivir a la luz de la santidad de Dios. Pero aún en él, aún en su carne, aún en sus miembros, hay una oposición a tal deseo y a tal anhelo. Y entonces, debido a esto, Pablo dice, a continuación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no está nada cómodo al saber que aún tiene en su cuerpo un cuerpo que está en contra de la santidad del carácter de Dios. Y está deseando y clamando por ser librado un día de ese cuerpo que está oponiéndose a la santidad de Dios. Dice Pablo que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, se oponen al deseo del Espíritu Santo, pero anhela y desea ser librado. Y dice a continuación, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, es por causa de Cristo que claramente un día seremos librados finalmente aún de este cuerpo de muerte que está inclinado hacia lo malo, que está a favor del pecado, que está a favor de lo injusto, que está en contra de la ley de Dios. Y ahí vemos en Pablo claramente un anhelo por la justicia, un deseo por la justicia. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo se puede ver estas bienaventuranzas, algunas bienaventuranzas reflejadas. ¿Por qué? Primero, el hijo pródigo se rebeló contra su padre, se apartó de su padre en su orgullo, en su altivez. Pero en cierto día, en su situación, después de perder todos sus bienes, él vuelve en sí, él reconoce que es un pobre y recuerda y reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre. Ahí aplicaría pobre en espíritu. Reconoce su condición.
Pero en segundo lugar, él se arrepiente y llora por su pecado y vuelve a su padre. Él lamenta su estado, su condición. Y regresa a su padre y vuelve a su padre. Esto es, llora. Bienaventurados los que lloran. Lloran por su pecado. Pero en tercer lugar, su actitud es humilde. ¿Por qué? Porque él le dice a su padre, yo no soy digno de ser, ¿qué? Llamado tu hijo. Téngame como uno de tus, ¿qué? Eso implica humildad. Él no se considera digno de ser tratado como hijo. Él dice, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso implica, bienaventurados los mansos, mansedumbre. Pero en cuarto lugar, él desea algo. Él quiere gozar de los beneficios que hay en la casa de su padre. Él ama la justicia porque se ha arrepentido, anhela el perdón de sus pecados. Él ha recordado la comida en la casa de su padre y sabe que no la tiene allí consigo mismo. Pero él desea apropiarse un día de eso, de esa comida. Desea ser saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Deseos por lo que Dios es, por lo que Él posee y tiene. Y en quinto lugar, el Padre le muestra la misericordia, como es la segunda enseñanza que llevaremos a cabo muy pronto. Bienaventurados los misericordiosos. Él recibe misericordia. Hay una conexión en esta parábola de lo que es el sermón allí, las primeras bienaventuranzas, que nos ilustra tal cosa. Así que hemos considerado el deseo mayor del cristiano es la santidad de Dios, la justicia de Dios. Desea vivir a la luz de esa realidad. Desea ser santo como Dios es santo. Desea ser justo, íntegro, recto en toda su manera de vivir. Anhela vivir a la luz en obediencia a la revelación que tenemos de Dios. Anhela vivir en obediencia a la Biblia. Anhela tal cosa, lo desea con todo su corazón. Lo desea. Y ahora vamos al segundo lugar y terminamos allí. El deseo cumplido del cristiano. El deseo cumplido del cristiano. Desea esa realidad, esa verdad de Dios, esa santidad de Dios. Y hay un deseo cumplido. Vean lo que dice Mateo 5, 6 otra vez. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hemos visto ya el deseo, mayor deseo del cristiano. Ahora dice a continuación, porque ellos serán ¿qué? Ellos serán saciados. Significa el deseo será ¿qué? Cumplido. El anhelo será cumplido. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué significa? Que aquella justicia que anhelan esos creyentes ver en su vida, ese carácter de Dios que anhelan esos creyentes verlo en su vida, un día finalmente lo van a ¿qué? Lo van a ver. Lo van a ver en su vida. Eso indica que habrá una satisfacción completa de tal deseo por la justicia. Un día el creyente va a ver su vida perfectamente. O va a ver en su vida la perfecta justicia de Dios implantada allí. Lo va a ver en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y el hecho de que esté este verbo, será, esté también futuro, implica que se va a poder ver completado finalmente un día. Pero eso nos lleva a hacer varias preguntas. ¿Cómo es que serán saciados? ¿O cómo es que serán llenos de esa justicia o de esa rectitud perfecta? ¿Cómo es que eso va a suceder? ¿Cómo es que aquellos que tienen ese deseo por esa justicia, ese carácter de Dios, un día van a ver esto? ¿Cómo es que el creyente llega a ver en su vida una vida recta, santa en sí mismo? ¿Cómo es que él va a llegar a ver tal cosa? ¿Cómo es que él va a llegar a ese nivel de perfección de santidad como la de Dios? ¿Cómo es? Hay dos verdades que quiero decirle respecto a esto. La primera es la siguiente. ¿Cómo es el creyente llega a ver en su vida la rectitud, la perfección de Dios? La primera es esta. Al ser la justicia y la rectitud de Cristo imputada al creyente. Al ser la rectitud, la vida recta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, imputada, que quiere decir colocada a la cuenta de los creyentes.
Esa es una manera como son saciados y serán saciados. ¿Qué significa esto? Que hubo una persona, el Hijo de Dios, que vino hace más de 2000 años, se encarnó, vivió una vida perfecta. La vida perfecta que nadie ha podido vivir y podrá vivir en este mundo. Él la vivió, el Hijo de Dios Cristo. Él tiene una hoja de vida intachable, jamás cometió pecado y hubo engaño en su boca. Él cumplió a perfección en la imagen de Dios, es santa en la imagen de Dios, proviene es el Hijo de Dios. En él no hay maldad, Él cumple y Él es el resplandor exactamente de la gloria de Dios. En Él está la rectitud, la verdad, de modo que digo soy del camino, la verdad y que la vida. Es perfecto Él, es santo, es justo. Todos los atributos de Dios encontramos también en la persona de Cristo, en el Hijo. Están en Él. Ahora, ¿qué acontece? Cuando creemos y ponemos nuestra confianza en Cristo, debido a que reconocemos nuestra bancarrota, que no hay pecado y maldad en nosotros y que no hay nada en nosotros que nos pueda hacer aceptados ante Dios y que evite que seamos claramente castigados por nuestro pecado. Cuando reconocemos tal cosa, pero se nos ha predicado el Evangelio, que Dios nos ha dado un Salvador que es Cristo, y cuando nos rendimos y ponemos nuestra confianza en Cristo, acontece algo extraordinario. ¿Qué acontece? La vida perfecta de Cristo se nos transfiere a nosotros. Se nos transfiere a nosotros legalmente. Y lo que nosotros somos, nuestros pecados, es transferido a Cristo. Es como cuando hay un matrimonio y los bienes del esposo pasan a ser de la esposa y los bienes de la esposa pasan a ser del esposo. Hay una transacción allí. Esto es conocido en la Biblia como justificación. Es una declaración que Dios hace de nosotros, una declaración de inocencia. Dios nos declara inocentes. Dios nos declara, debido a nuestra fe y nuestra unión con Cristo, Dios nos declara santos y justos como Él es. De modo que el cristiano que ha puesto la fe en Cristo, él es ya santo y justo, posicionalmente por la fe en Cristo. A él se le ha transferido la hoja de vida de Cristo y la tiene en sí. De modo que cuando el Padre ve al cristiano, al que ha puesto la fe en Cristo, lo ve exactamente como ve a Cristo. Porque esa identidad, porque esas características de Cristo han sido transferidas, esas virtudes, esa rectitud de Cristo le ha sido transferida al creyente. Y es por eso que el creyente podrá presentarse delante de Dios sin mancha y sin pecado. Porque le ha sido transferida una vida, una hoja de vida que no tenía él. Eso lo encontramos ¿dónde? Romanos capítulo 3, 23. Vayan conmigo allí. Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. Vamos a ver este pasaje, porque eso nos aclara esta primera realidad de cómo son saciados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo? En primer lugar, Dios colocando la vida justa y recta de Cristo en la cuenta de estos creyentes. De esa manera. Dice Romanos 3:23, Pablo está demostrando que todos han pecado contra Dios. Ninguno puede decir yo soy justo. Ya lo he dicho anteriormente, no hay justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se han corrompido. Ahora dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lejos de la gloria, lejos de reflejar esa gloria de Dios. Lejos, totalmente lejos. Pero dice a continuación, siendo justificados, ahí la palabra justificados significa declarados inocentes, justos. ¿Cómo es que hay una oportunidad y una manera de ser declarados justos? Dice la palabra a continuación, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por gracia. Eso significa, gracia significa don inmerecido. Hay una manera como Dios gratuitamente nos declara justos, perfectos, santos. Gratuitamente, por su gracia. Ahora ahí está el medio. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Mediante la redención. Esa es la palabra redención, tiene que ver con un pago que se ha llevado a cabo.
se usaba para hablar de una persona que estaba esclava, pero alguien pagaba por ese esclavo. 30 piezas de plata o 20 piezas de plata, bueno. Mediante, dice la Escritura, mediante la redención, o sea, somos declarados inocentes, justos ante Dios, mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús, o que Cristo lo hizo, lo llevó a cabo. Ahora dice a continuación, a quien Dios el Padre, puso, o sea, Dios el Padre puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación significa una ofrenda por el pecado, que satisface y aplaca la ira de Dios. Dios el Padre puso a Jesucristo en la cruz como propiciación, una ofrenda para satisfacer su ira. Por eso la ira del Padre cayó sobre Cristo y sobre Él cayó la ira de Dios, de modo que no cae sobre nosotros, sobre los que han puesto su fe en Él. Dice a continuación, para manifestar su justicia. Dios quiso manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, su rectitud, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios sea el justo, y el que justifica o el que declara inocente o recto al que es de la fe de ¿qué? De Jesús. ¿Qué dice Pablo? Los que han puesto su fe en Cristo han sido gratuitamente y por gracia declarados inocentes, justos posicionalmente, por su unión con Cristo. Ahí en Romanos 5.1, lo pueden leer, ahí en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Se nos ha transferido la justicia y la vida recta de Cristo, se nos ha sido transferida a nosotros, la tenemos ya. ¿Por qué? Por causa de nuestra unión, nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. De modo que el que ha puesto su fe en Cristo, Dios lo llama santo, fiel, perfecto. Pero quizás tú digas, pero ¿cómo es que Dios lo llama así, perfecto, santo? Pero aún en su manera de vivir, aún no es perfecto y aún no es santo. Es verdad. Pero posicionalmente, debido a la fe en Cristo, el cristiano es santo ya, es justo ya tiene la hoja de vida de Cristo, la tiene. Y es por eso que va a ser presentado ante Dios sin temor, porque Él tiene la hoja de vida de Cristo. Y le voy a colocar este ejemplo, esta ilustración, que le he utilizado para explicar este punto. Ustedes saben que si voy a estudiar medicina, tengo que estudiar más o menos 5 años para poder ganarme ¿qué? El título, la licencia de medicina, ¿verdad? Ser médico. Ahora, eso es lo que generalmente acontece. Pero ahora, en cuanto a Dios, acontece lo contrario. Y ahora piensen en lo que es la carrera de la medicina, pero ahora de una manera totalmente diferente. Piensen que yo voy y me registro allí en la universidad, coloco mis datos y me comprometo a hacer la carrera, pero en el momento exacto en que yo me registre allí, en ese instante, en ese momento, la universidad me otorga el título y la licencia de medicina. Y aparezco en todos los sistemas médicos como el médico David Suárez. Es algo que jamás pasa aquí, ¿verdad? Pero exactamente eso es lo que sucede en la vida cristiana. ¿Qué pasa entonces? Yo no voy a estudiar los 5 años para ganarme el título. ¿No? ¿Por qué? Ya lo tengo. Ya tengo el título, ya tengo la licencia. No voy a estudiar para ganarme el título, porque ya lo tengo. Sino que ahora, claramente va a estudiar, debe estudiar, porque aunque tiene el título de médico y aparece en todos los sistemas, tiene la licencia, pero aún que ya tiene ese título, esa posición ya lo pueden llamar hasta médico,
Pero aunque tiene ese título, aún en su manera de vivir, aún realmente no sabe nada de medicina. Aún no sabe nada de medicina. Pero entonces, esa persona tendrá que realmente estudiar los años que realmente son indicados, no para ganarse el título, sino para poder vivir a la luz y representar de una manera adecuada el título que ya posee, que ya tiene. Para poder ejercer de una manera eficiente y correcta el título que ya se le ha concedido. El título de medicina, el médico. Claro que esto es gracia, ninguna universidad hace eso, porque eso sería algo que no se merece la persona. Lo que la universidad dice, bueno, tienes que estudiar los 5 años, si pasas todas las pruebas, pues entonces tendrás tu certificado. Si no lo logra pasar, entonces no tendrás título. Pero lo que estamos hablando ahorita sería gracia, sería un don inmerecido. Usted no ha estudiado nada, solo se ha registrado, ni siquiera ha pagado la matrícula, pero se le ha asignado ya el título, y eso es gracia. Usted no se merece la cosa, pero se lo han dado. Ahora, ¿qué acabamos de leer en Romanos? Que la declaración de inocencia es ¿por qué? Gracia, gratuitamente. Dios nos declara santos y justos sin nosotros pagar un precio, porque Cristo ya lo pagó. Gratuitamente somos declarados, y en pocas palabras, obtenemos el título por nuestra fe en Cristo. ¿Qué acontece entonces espiritualmente en la relación del cristiano con Cristo? Cuando el cristiano pone su confianza en Cristo, en ese momento, en ese instante, Dios lo declara justo como Cristo es. Es decir, que la vida de obediencia de Cristo le ha sido transferida a esa persona. Posicionalmente este cristiano ya tiene y ya es declarado ante Dios santo y justo. Podemos decir que en el sistema celestial ya aparece como el santo y como el justo y como el fiel. Ya aparece así en el sistema. Y esa es la justificación y la justicia que se nos ha imputado a nosotros, se nos ha colocado en nuestra cuenta. Pero surge la pregunta, pero aún en el estilo de vida no reflejamos aún esa vida justa y santa, aún pecamos, aún quebrantamos la ley de Dios. Y entonces, bueno, esa es la segunda verdad que quería mostrarles. ¿Cómo es que llegamos a esa justicia, a esa rectitud perfecta? ¿Cómo es que somos saciados? Como el Señor lo dice primero, se nos ha sido transferida la justicia, la vida recta de Cristo se nos ha colocado en nuestra cuenta. Pero, un día, y es el propósito de Dios, vamos a ver realidad esa justicia, esa perfección que ya tenemos posicionalmente en la santificación progresiva. Vamos a ver realidad, vamos a ver hecho realidad en nosotros esa vida recta que ya tenemos posicionalmente. Eso se conoce como la santificación progresiva, que es el propósito de Dios, conformarme cada día a ese título que ya tenemos, por causa de nuestra unión con Cristo. Es el propósito de Dios conformarnos a ese carácter de Cristo, o sea, hacer que ese título que ya tenemos, esa posición que ya tenemos, se haga una realidad en nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Eso significa, se llama santificación progresiva, progresivamente. Vamos a estar viendo a lo largo de nuestra vida, desarrollando una vida recta, cada día Dios en nosotros, conformándonos más a la imagen de Cristo, más santos, más íntegros, más amadores de la verdad, como Cristo. Vamos a ver la realidad de la justicia de Dios que ya tenemos en Cristo, la vamos a ver reflejada en nuestra vida y finalmente vamos a ver realidad esa justicia, esa imagen exacta de Cristo en nosotros. Al final, al estar en la presencia del Señor. De modo que ya tenemos la posición, el título, justos, de acuerdo a esa justicia de Dios. Pero nuestra manera de vivir aún no la tenemos, pero Dios está santificándonos, forjando esa santidad que ya tenemos, está forjándola en nuestro carácter, en nuestra vida aquí, en la tierra. Pero finalmente, cuando Cristo aparezca en gloria, en su manifestación, en ese instante, cuando le veamos, vamos a ser transformados en todo el esplendor semejante a la imagen de Cristo. Porque vamos a recibir también un cuerpo glorificado, que ya no es este cuerpo que luchamos contra él, porque está inclinado hacia el pecado.
Eso va a acontecer. ¿Dónde está la cita? Vamos a 1 de Juan 3, versículo 2. Llegamos allí, ya concluyendo, hermanos. Vamos a ir aterrizando. 1 de Juan 3, versículo 2 y 3. Miren lo que dice acá. Amados, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan el apóstol amado por Cristo. Ahora somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él porque hemos creído en Jesucristo y hemos sido adoptados hijos de Dios, dice San Juan 1, que a todos los que recibieron a Cristo y los que creyeron en su nombre de Dios potestad, Dios los hizo hijos de Dios. Eso indica que por naturaleza no somos hijos de Dios, solamente por nuestra unión con Cristo somos llamados y adoptados hijos de Dios. Dice Juan, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser. Pero dice a continuación, pero sabemos, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pero sabemos, estamos convencidos que cuando Cristo se manifieste, aparezca, seremos que semejantes que a Él. Eso va a acontecer en ese día. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como que. En ese momento aparecerá toda esa justicia, ese carácter de Dios en nuestras vidas. La posición que la tenemos realmente en Cristo, pero al verle, al encontrarnos con Él, seremos semejantes a quién, a Cristo. Eso implica que la imagen de Cristo se verá en nosotros. Y le veremos tal como Él es. Versículo a continuación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, espera en Cristo, aún en su manifestación, ¿qué dice a continuación? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, aquí encontramos dos verdades. Primera verdad, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero, hasta que llegue ese momento, el cristiano se santificará así como Cristo es santo. O sea, las dos cosas son lo que están vertidas, lo que hemos estado considerando. Aquí encontramos la santificación progresiva y, en este caso, la glorificación cuando aparezca Cristo. Dice Juan, cuando Cristo se manifieste, seremos como Él. Pero mientras que Él no se aparezca, ¿qué está pasando? ¿Estamos siendo qué? Santificados, purificados. Como Cristo es. Estamos siendo conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Estamos siendo conformados. Pero va a llegar un momento cuando Él aparezca y cuando estemos delante de Él y veamos que seremos semejantes a Él. Eso va a pasar con todos los creyentes. Eso va a pasar en ese momento. Ya no pecaremos más. No, ya seremos semejantes a Cristo en su carácter. En Romanos 8 dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito final de Dios, que conformamos a esa imagen de Cristo. Que reflejemos la gloria que también Cristo tiene, su santidad, su verdad. Eso es el propósito de Dios. Entonces el cristiano siempre debe estar apuntando hacia esa dirección. Si alguien no apunta hacia esa dirección, probablemente no es cristiano. Probablemente no es cristiano. Cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él y estaremos para siempre con Él. Ya no hay pecado, ya no hay maldad en nosotros. Ya no vamos a pecar, ya no tenemos un cuerpo que nos induce al pecado, no. Ahora, un cuerpo glorificado que desea la justicia, desea glorificar a Dios y nunca va a pecar. Entonces hemos visto el mayor deseo del cristiano, esa justicia de rectitud, y que va a haber cumplido, y aún está viendo cumplida esa justicia. Primero, porque la vida perfecta de Cristo le ha sido dada a Él, y esa vida perfecta, ese título que ya tiene, esa posición que ya tiene, está siendo cada día reflejada y estampada en la persona, en su manera de vivir, y finalmente, cuando Cristo aparezca, podrá ver esa justicia de Dios en Él, y va a poder gozarse, bienaventurado. Quiero darles algunas aplicaciones para terminar. Aplicación número 1. Es propio del cristiano amar y desear y hacer que se haga todo aquello que se conforma con el carácter de Dios revelado en las páginas de la Biblia. Es propio, es carácter del cristiano, es parte del cristiano desear, hacer
y que se haga, que otros hagan, todo aquello que se conforma al carácter de Dios revelado en la Biblia. Eso es propio del cristiano. Desear hacer Él y que otros hagan también. Todo lo que es conforme al carácter de Dios. Es propio del cristiano mostrar total oposición a la injusticia, a toda ideología, ley, cultura que esté en contra de la palabra de Dios. Eso es propio del cristiano, eso es parte del carácter del cristiano. Mostrar total oposición a la injusticia, a todo lo que no se conforma al carácter de Dios. Tercera aplicación. Es propio del cristiano orar al Señor, así como Él nos enseñó, ahí mismo en Mateo: venga tu reino y hágase la voluntad de Dios en la tierra como que. El Señor nos enseñó esa oración. Hágase tu voluntad, venga tu reino a nosotros, reines, expanda tu reino, tu gobierno, de justicia realmente, y hágase tu voluntad. Eso implica la justicia de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace ¿qué? Debemos orar por la justicia. Hagamos nosotros y claramente se haga en el mundo de hoy, se realice. Es decir, que los hombres viven de acuerdo a lo que Dios es, su carácter. Cuarta aplicación. Es propio del cristiano luchar porque la justicia sea hecha por ellos mismos, en sus hogares y en la humanidad entera. En todas sus maneras de vivir, en su vida primeramente, ahora en su hogar y por ende todo lo que está fuera. Luchar, esforzarnos, orar, hablar, predicar, enseñar. Por eso predicamos, por eso enseñamos la Biblia, porque amamos la justicia. Ahora, lo contrario sería, es impropio o es claramente algo que no tiene que ver con el carácter del cristiano, ser pasivo y no tener ningún interés por lo que se conforma al carácter y voluntad de Dios. O sea, no es el carácter del cristiano verdadero que ha creído en Cristo, que ha sido salvo. No es ser pasivo y tener ningún interés por lo que se conforma a la voluntad de Dios. Es decir, que si yo, y eso me lleva a examinarme, no anhelo absolutamente nada de aquello que se conforma al carácter de Dios, probablemente eso indica de que no soy cristiano. No es el carácter de un creyente complacerse en el pecado, que es todo lo que es quebrantar la ley de Dios. No es el carácter de un creyente complacerse en el pecado y tolerar todas las obras que la sociedad impía promueve. No es ese el carácter del cristiano verdadero. No es eso. Otra aplicación que debemos hacer: es propio del cristiano saber que la justicia de Cristo le ha sido colocada a su cuenta y puede estar feliz. Puede estar feliz por eso. Porque la justicia perfecta, recta de Cristo le ha sido colocada en su cuenta. Es propio del cristiano saber que está siendo santificado y finalmente verá la imagen de Cristo en él. Va a ver la imagen de Cristo desarrollada en su vida. Puede que un cristiano llegue a un momento en que no desee tanto la justicia y que este deseo sea afectado. La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Qué puede eliminar tal anhelo y tal deseo? ¿O qué puede afectarlo? Una de las respuestas son cuando estamos envueltos y deseamos o buscamos algunas otras cosas que no se conforman al carácter de Dios. Cuando no tienes deseo de leer la Biblia, debes preguntarte qué has estado leyendo o qué has estado mirando. Es como cuando tú vas a ir a almorzar, pero de camino se puso a comer algunas cosas, maní, galletas, y cuando llega ya la hora de... no tiene hambre. Se viene del almuerzo y no tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes tal hambre y tal deseo? Bueno, comiste otra cosa antes de ir a almorzar. Si no hay tal anhelo, o mejor, hay un anhelo muy poco, muy pequeño, quizás, es probable que hemos estado alimentándonos de cosas que claramente no tienen que ver con el carácter de Dios revelado en su palabra. Así que debemos preocuparnos. ¿Qué nos quita el deseo por la palabra, por la oración? Bueno, lo que nos quita tal anhelo es porque alimentamos más nuestra carne. El alimentar más la carne empobrece el deseo por Dios.
su santidad y por su rectitud. Entonces preguntémonos en esta mañana si tenemos tal anhelo, si tenemos tal deseo, y si no lo tenemos, es probable que no somos creyentes aún. Y Dios nos llama a que nos arrepintamos de nuestro pecado y pongamos nuestra fe en Cristo, para que podamos ser perdonados, la vida perfecta de Cristo se nos transfiera a nosotros, seamos regenerados también al mismo tiempo, se nos instaure ese anhelo por la justicia, para que finalmente glorifiquemos a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, en el nombre de Cristo te agradecemos por tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos este pasaje, esa enseñanza que diste allí a los discípulos en el monte, pero también nos la da a nosotros. Nos recuerdas el mayor anhelo del cristiano. Anhela la justicia, anhela conformarse al carácter tuyo. Y debido a la unión con Cristo, ya tiene esa justicia implantada en su vida. Pero anhela conformar su vida de acuerdo a esa posición, de acuerdo a esa gracia, a ese don que se le ha dado, esa declaración de inocencia, esa rectitud. Y un día va a ver reflejada esa santidad en él. Señor, permita que podamos examinarnos. Y si no vemos en nuestras vidas esa realidad, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Porque probablemente aún estamos lejos de ti, muertos en delitos y pecados. Aún no hemos puesto la fe en Cristo, aún no hemos sido regenerados. Señor, pero si aún ya hemos sido regenerados, pero claramente luchamos contra el anhelo más por la justicia, yo te pido que también nos perdones y permita que ese anhelo se haga cada día más frecuente en nosotros, Rey mío, para tu gloria. En nombre de Cristo.